Bien, y continuamos con Apu TV y ahora es momento de meternos en territorio bonaerense, de hablar también de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y para esto tenemos a la senadora provincial de Unión por la Patria por la tercera sección electoral, Ayelén Durán. ¿Cómo estás, Ayelén? Bienvenida. Bienvenida. Bien. Por la sexta, Nico. Sexta. ¿Dije tercera? Sí. Sí. Dije tercera. Estás acostumbrado al conurbano. Hay peronismo afuera del conurbano. Está bien porque claro, tenemos que hablar de que es de Bahía Blanca, del sur, esa es la sexta, exactamente. Yo no sé por qué dije tercera. No, hay un conurbano. No, está bien, no, ya está. Yo tengo el chip en el conurbano, pero me hicieron trampa igual. Tranquilo, no voy a mandar a nadie al frente, pero me hicieron trampa, no pasa nada. Ayelén, ¿cómo estás? Bien, este contexto. En este contexto, te lo preguntás justo por eso. Arranquemos por ahí, hacemos un primer pantallazo y cómo percibís que se está sintiendo en el sur de la provincia lo que está pasando en términos nacionales. Digo, tuvieron también algo muy importante que fue, por ejemplo, este cambio de inversión con el RIGI, ¿no? Que se estaba esperando hacía muchos años. Contame cómo se está dando todo ahí en Bahía Blanca. Sí, yo creo que lo que sucedió en Bahía Blanca y en el sur de la región, bueno, obvio somos desde el comienzo de la gestión de Milei somos epicentro, ¿no?, de un montón de cuestiones, sobre todo, y fuimos los primeros que sabíamos qué iba a pasar cuando Milei llegó a la presidencia, ¿no? Nosotros a la semana de la Asunción tuvimos un temporal que ocurrió y donde vino el presidente y nos dijo en la cara, van a salir adelante con los recursos existentes, ¿no? Y así fue, salimos adelante con lo que tiene que ver con la solidaridad del pueblo bahiense y obviamente con nuestro gobierno municipal en cabeza de Federico y obviamente con un gobierno provincial que también estuvo desde el primer momento ahí, no solamente en presencia, sino con recursos. ¿No llevó nada el presidente? No. Como el temporal era el presidente, era claro, la metáfora de lo que... Claro, o sea, era lo que se venía, ¿no? Esta desidia, esto de cuando ocurren situaciones complejas, como todos saben lo que nos sucedió, es el corrimiento del Estado, ¿no? Es lo que decía ayer el domingo con el tema de su presupuesto, esto del achicamiento del Estado, el Estado no tiene que hacer todo. Bueno, cuando ocurren cosas complejas tampoco está, ¿no? Ahora, Ayelén, ¿sabes qué? Eso que acabas de contar es algo en lo cual se hace poco hincapié, y es que cumplió con su palabra. Cuando dijo arréglense con lo suyo, fue así, sí, tal cual. Porque después el tema se fue resolviendo, hubo asistencia de la provincia, la reacción del Estado municipal, pero del Estado nacional, o sea... Centros de refugiados, ¿no? De verdad, sí, no tuvimos centros de refugiados, o sea, tuvimos una situación, 13 fallecidos, o sea, fue... Y ese mismo día prefirió primero antes ir a votar a Boca y luego ir a Abuchado y luego fue a donde estaba la urgencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que tuvimos de cara lo que iba a hacer este gobierno, ¿no? Y luego después se consolidó con lo que tiene que ver con la decisión del RIGI, ¿no? Que entendemos que que fue estrictamente la decisión política, ¿no? Exacto, va a perjudicar al gobernador Kicillof, claro. ¿Cómo lo viven los bahienses? ¿Responsabilizan al presidente? ¿No es un tema que al bahiense lo conmueva, lo de RIGI? ¿Qué leíste vos de la gente? Yo creo que es la misma coyuntura a nivel que se está sucediendo a nivel nacional. Creo que se va a profundizar en términos de cuando se vaya la capacidad económica de las personas y demás, ¿no? Pero me parece que hay que decirlo bien, que cuando el bahiense tuvo un problema o cuando necesitábamos el acompañamiento de esa media inversión, el Estado Nacional no acompañó al pueblo de Bahía Blanca, ¿no? No estuvo. No estuvo. Ayelén, otro tema que también está muy en agenda tiene que ver con un proyecto que hay en la legislatura, entiendo que la Cámara de Orígenes Diputados, pero corregime vos, para una nueva ley de indemnizaciones, junto con otros elementos vinculados, que es muy dura con los empresarios, sobre todo los empresarios pymes. ¿Ese proyecto tiene el apoyo de la Gobernación, del Poder Ejecutivo Provincial o no? No, la actualidad no tiene el acompañamiento no es un proyecto que surgió del Ejecutivo Provincial, y creo que todos sabemos que para el empresario pyme, sus trabajadores es parte de su familia. Me parece que hay que tener ese conocimiento, eso hay que tener bien en claro. Creo que otras propuestas que han salido del Ejecutivo Provincial tienen que ver con este régimen para las mega inversiones, ¿no? Pero sobre todo para el empresario pyme tenemos en agenda desde el Ejecutivo Provincial lo que tiene que ver con ley de góndolas, que es para que más empresas alimentarias, agroalimentarias de la provincia de Buenos Aires, productoras
industrias de alimento tengan espacio en la góndola y tengan más acceso a la comercialización. Entonces me parece que ese es el camino que pone el gobernador en la pyme, en el crecimiento de las pymes, acompañar la producción. Después tenemos luego el régimen de promoción, que es para inversiones de más de 50 millones de dólares, hasta 200, pero que una de las condiciones es que tenga un mínimo que el 50% sean proveedores del Estado el RIGI bonaerense. El RIGI bonaerense tiene que el 50% de esas inversiones, los proveedores tienen que estar radicados en la provincia de Buenos Aires, siempre con el ojo en la producción y en la generación del trabajo. ¿Y ese proyecto de ley, si lo tuvieras que votar, el de indemnizaciones? No. ¿No lo votás? No en este contexto, ¿no? Me parece que hay que hacer foco en lo que tiene que ver con generar trabajo, cuidar los puestos de trabajo, me parece que en este contexto no. Bien. Hay algo también que te quería preguntar, sobre todo porque fue en muchos momentos y ahora hubo en las últimas horas un hecho que se vincula con eso. Ayelén Bahía Blanca, foco de violencia política, ¿no? Se vio en la campaña 2021, se vio 2023 y ahora hubo un hecho con una persona que fue detenida, ¿no? Por un homicidio directamente en las últimas horas y aparentemente es un ex candidato a concejal. Sí. ¿No? De la derecha, más derecha de Bahía Blanca. Sí. Explícanos para los que no estamos en Bahía en este momento. Bueno, nosotros en 2021 sufrimos un atentado en una bomba en nuestro local partidario, una bomba que tuvo un impacto que a 50 metros de la redonda, teníamos, por ejemplo, la bomba llegó a impactar, tenemos un edificio enfrente, hasta el 7º piso llegó el tema de los explosivos, es un explosivo que no se utiliza frecuentemente, que un explosivo que se detonó de manera remota, o sea, es alguien que tiene un conocimiento específico en esa materia. Después fue noticia nacional. Cristina Fernández de Kirchner. Sí, tuvimos, y luego de esa tuvimos una serie de atentados que nosotros siempre marcamos que si veíamos que este atentado quedaba impune, iban a seguir ocurriendo. Bueno, y efectivamente así fue. Hasta las cámaras en ese momento no funcionaron, no pudimos dar con la persona y el día martes estamos con un asesinato y lo que sucedió es que asesinato ajeno al hecho, cuando van a hacer un allanamiento encuentran en la casa de esa persona, que fue un ex candidato a concejal de la derecha, todos elementos que se usaron en nuestro atentado. Fotocopiadoras, además eran todos libros nazis, bueno, los panfletos, que era también, y que también eso fue consecuencia del contexto que estamos viviendo hoy, no podemos olvidarnos que lo que fue una cronología, una línea de tiempo para llegar a donde estamos hoy, porque este clima de violencia política hoy también lo estamos sufriendo, ¿no? Ya en voz del que es el presidente, ¿no? Tal cual, desde el intento de magnicidio a la expresidenta hasta esto que estás contando, hasta atentados en locales por todo el territorio nacional. Ahí meto un chivo muy pequeño, Nico. En su momento yo escribí un artículo en Telam donde enunciaba el conjunto de atentados, grafitis, antisemitas, la bomba, que fue noticia nacional. Por lo menos hasta ese momento habíamos contabilizado 10 atentados y posteriormente, vinculado a eso, nosotros, una serie de periodistas y militantes, planteábamos que si esa situación no se ponía freno, no sabíamos a dónde podía llegar la escalada de violencia. Y llega, como decías vos recién, con mucho tino, hasta el atentado mismo de Cristina Fernández de Kirchner. Una justicia que quizás si hubiera actuado, ese homicidio no hubiera ocurrido. Si quieren buscar la nota de Joe Cornejo, ahí lo van a encontrar como José Cornejo, que es como firma cuando está fuera, cuando está frente a la computadora y fuera de los escenarios, fuera de los escenarios. Está serio. Exacto. Bahía Blanca, 2 puntos, 8 ataques en los últimos 16 meses y ahí ya empieza el desarrollo de lo que contaba yo recién. Sirve para hacer un poco por más que tiene unos meses largos la nota, sirve para hacer archivo y ver bien qué es lo que viene pasando, porque estas cosas, nada nace de un repollo. Nada pasa. Creo que fue un germen que se empezó. Empezó en Bahía. Y oye, ¿ves que el clima de violencia general, más allá de la política, sigue en Bahía? Creo que cuando sucedieron los hechos, como también tenemos en el temporal, el pueblo de Bahía Blanca es muy solidario, hubo muchos muestras de afecto. Creo que son grupos menores, pero con capacidad de daño, ¿no? Me parece que yo me trato de quedar con esa Bahía que es solidaria, con esa Bahía que es democrática, pero obviamente hay estos gérmenes que también nos preocupan, ¿no? Porque
fueron ejecutados 8 atentados. Mucho militar, ¿no? También, digo, siempre se vinculó, ¿no? A Bahía Blanca también quizás con un sí, la dictadura nos atravesó de una manera súper compleja, tenemos todas las fuerzas, también obviamente la iglesia con un rol ahí aliado, no iba a ser cómplice, la nueva, bueno, tenemos una situación de cómo nos atravesó la dictadura, que eso... De hecho, sorprendió mucho lo de sus fieles, Ayelén. Sorprendió porque no, como que uno... Un batacazo. Como que uno piensa, fue un batacazo, uno piensa a veces en Bahía Blanca y piensa en los radicales, ¿no? Piensa quizás en los sectores de centro. Yo creo que es una construcción colectiva que se venía trabajando, por eso para mí el hincapié hoy es las construcciones políticas colectivas, ¿no? Esto empezó desde un espacio, empezó obviamente después del 2019 con la primera derrota, pero luego transitamos un camino que nos hizo llegar, y creo que lo que marca tanto en Rosales como que también ganamos después de 20 años. Te contamos que es Punta Alta. Después de 20 años recuperó el peronismo. Creo que Federico fueron 2 lugares donde tuvimos candidatos que pudieron mostrar gestión en los puertos y ver que toda esa gestión después, creo que la gente, por lo menos en los municipios, votó proyectos políticos que vio que efectivamente capacidad de gestión, ¿no? Sí, bajo los 2 casos de violencia política. De violencia política, bueno, vieron que en estos casos, bueno, se vio que se podía transformar la realidad, y por eso también el pueblo no nos acompañó con gestión, ¿no? Y obviamente después del temporal, también Rosales y eso lo transitamos de una manera muy seria. También podemos demostrar que estábamos a la altura de la reconstrucción de nuestra ciudad. Ayelén, están las puertas abiertas para cuando quieras difundir lo que sea, ¿sí? No, para usted. Bienvenida, gracias. Ayelén, que nos acompaña, senadora provincial por la localidad de Bahía Blanca, 6ª sección electoral. Así seguimos recorriendo un poco la provincia. Quédense que seguimos con más APU Televisión.